mencionado en séptimo semestre, que es la rama de la medicina pues que se dedica al estudio tanto de la piel normal como de las enfermedades que la afectan. Y como ustedes saben, la piel cubre todo el cuerpo y en ella se manifiestan todas las otras enfermedades de los otros órganos de alguna manera, solo que tenemos que saber verlo porque todo se parece en la piel. Entonces, como cubre todo el cuerpo y ahí se manifiesta todo, se le conoce como el espejo del alma. Entonces, recuerden que es la envoltura del cuerpo y por ende es el órgano más grande del cuerpo, con una superficie entre 1,6 a 2 metros cuadrados y un espesor de 1,5 a 4 milímetros. ¿Quién se acuerda cuál era la zona de piel más gruesa? Zona de piel más gruesa. Cri, cri. Están La sonando planta, los grillos. la planta del pie. De la espalda. No, palmas y plantas son las zonas más gruesas como lo mencionaron. Ahí no es necesario decir palma de la mano ni planta del pie, solo digan palma y planta porque ya con palma se sabe que tiene que ser de la mano o planta tiene que ser del pie. Entonces ya ahí no es necesario. Pero sí, palmas y plantas. Y la zona de piel más delgada, los párpados, por supuesto. Entonces, recuerden que la piel tiene tres capas, tiene la epidermis, tiene la dermis y tiene la hipodermis. Y tiene los anexos, que son los pelos, las uñas, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Entonces, la epidermis a nivel histológico, sabemos que es un epitelio plano estratificado, diferenciado para formar queratina, para formar una barrera protectora. Recuerden que yo les había mencionado en propedéutica que esta parte de aquí que estoy señalando con el cursor es la unión dermoepidérmica. Precisamente tiene para arriba acá la epidermis, para acá abajo la dermis. Como ven ahí en la imagen, aquí tenemos precisamente una papila dérmica, la dermis emite estas proyecciones hacia la epidermis en forma de dedos de guante y la epidermis embona en el medio con las crestas o procesos interpapilares para evitar que una capa se deslice fuera de la otra. En cuanto a la epidermis, tiene cinco estratos. Tiene el estrato basal, el que está más pegado a la dermis, el más profundo. Ese es el encargado con sus mitosis de generar todos los estratos superiores. Viene el estrato espinoso. Recuerden que tenía ese nombre porque los desmosomas son prominentes. Entonces, cuando ustedes movían el micrométrico en el microscopio, hacía como unos destellos, como unas espinas en el borde de la célula. Y luego venía el estrato granuloso, que tenía ese nombre porque ustedes lo veían lleno de gránulos oscuros de queratoyalina. Finalmente, llegábamos al estrato basal. ¿Cuál era la principal característica que diferenciaba el estrato basal? ¿Qué era lo más llamativo de ese estrato? ¿Qué pasaba a la célula? Hace mitosis. No, ahí ya no hace mitosis, María. Las mitosis son acá abajo en el estrato basal. La particularidad que tienen aquí, que lo ven en la imagen, no tiene núcleo. En el estrato córneo ya se perdió el núcleo. Y solamente en las zonas de piel más gruesa que habíamos mencionado, palmas y plantas, aparece el quinto estrato, que aparece entre el tercero y el cuarto, y se denomina estrato lúcido. Todas esas células que ustedes ven en esa pared de ladrillos que estamos viendo aquí son los queratinocitos. Ellos no son la única célula de la epidermis, entre ellos también están las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos. Es decir, en la piel también no solo hay una barrera, perdón, no solo hay una barrera de protección estructural, sino también una barrera inmunológica, las células de Merkel que tienen función sensorial y los melanocitos con función pigmentaria. Luego viene la dermis, que tiene dos capas. ¿Se acuerdan de los dedos de guante que habíamos mencionado? Esos dedos de guante son la dermis papilar. Y de ahí todo lo que queda debajo sería la dermis reticular. Está compuesta por células, fibras y sustancia intercelular. ¿Cuáles células? La predominante es el fibroblasto. Es el encargado tanto de sintetizar como de degradar las fibras y la sustancia fundamental. Pero también tenemos macrófagos y mastocitos, es decir, la dermis también tiene componentes del sistema inmuninnato para hacer una defensa más allá de la defensa estructural. En cuanto a las fibras, tenemos mayormente colágeno, alrededor del 75%. También tenemos fibras elásticas y fibras de reticulina. Y finalmente la sustancia fundamental con glicoproteínas y glicosaminoglicanos. Luego, perdón, me salté un pedazo.
con glicoproteínas y glucosaminoglicanos, donde entre los glicosaminoglicanos tenemos condroitinsulfato, dermatansulfato y ácido hialurónico. ¿Qué carga van a tener esas moléculas? ¿Qué carga van a tener? ¿Positiva o negativa? Negativas. Correcto, tienen carga negativa. Y recuerden que al agua le gustan las moléculas cargadas. Así que al estar ellos cargados, van a jalar agua, van a traer agua y van a actuar como una esponja a nivel de la piel, amortiguando el espacio entre las fibras. Por eso si ustedes tocan su piel es turgente, no tiene la consistencia de una fibra como si ustedes estuvieran tocando un sombrero pintado o una cesta de mimbre, que sería si fuera pura fibra. Entonces, tiene esto amortiguador en el medio. Y esa es la razón por la cual los dermatólogos, cuando queremos rellenar arrugas, ¿qué es lo que inyectamos generalmente? Ácido hialurónico. Correcto, inyectamos ácido hialurónico porque estamos reponiendo un componente que se ha perdido a lo largo del tiempo y aparte de reponerlo, también jala agua. Entonces, al jalar agua, va a levantar las arrugas. Eso es distinto a lo que, por ejemplo, también hacemos inyectando, que son inductores de colágeno, que son los que utilizamos para tratar flacidez. Ustedes ven que con el envejecimiento a la gente se le va como cayendo la cara, así como droopy, se va descendiendo la cara. Entonces nosotros inyectamos con cánula, bueno, nos, tal vez cuando estemos en la rotación puedo mostrarles cómo es una cánula, pero bueno, es como si fuera como una aguja larga, pero que no es una aguja para no pullar y no inyectar un vaso. Y entonces vamos inyectando el material de bioestimulación y eso va a generar que la cara empiece a hacer un efecto lift. Pero bueno, esas son otras cosas. Entonces de ahí pasamos a la hipodermis, que es la capa inferior. Entonces, esa está constituida por adipocitos separados, como ven aquí, por septos de tejido conectivo. En cuanto a los anexos, teníamos las glándulas sebáceas, que ustedes recuerdan que tienen secreción holocrina, es decir, en la secreción se va todo el contenido de la glándula y la misma célula, perdón, todo el contenido producido por la célula y se va la célula completa, se va la membrana, los organelos, el núcleo, todo se va en la secreción. Recuerden que ellas generalmente están asociadas a un folículo piloso, es decir, no desembocan directamente en la superficie, sino que desembocan en un folículo piloso y de ahí el sebo sube hacia la superficie, excepto en cuatro localizaciones que ustedes ya conocen: los tubérculos de Montgomery, que recuerden que están en la areola y el pezón; los granos de Fordyce, que están ¿dónde los granos de Fordyce? ¿Quién se acuerda? Los labios. Correcto, los labios y la mucosa bucal. ¿Y dónde están las glándulas de meibomio? ¿Dónde están las glándulas de meibomio? En el párpado. Correcto. Y las glándulas de Tyson que están en el pene. Entonces, estas son localizaciones donde usted no puede tener un pelo ahí, que usted imagínese que tuviera toda la boca peluda para tener la glándula sebácea ahí. Entonces, no se puede. Entonces, ahí la glándula desemboca directamente sin estar desembocando en un folículo piloso. Aquí recuerden el pelo, que es esta estructura que está aquí en la parte central. Esto acá, el folículo piloso, que es como una estructura sacular, y ven cómo las glándulas sebáceas están desembocando dentro del folículo. Importante recordar que el cabello crece alrededor de 1 centímetro por mes y tiene tres fases principales de crecimiento: la fase anágena, catágena y telógena. La fase anágena es la fase de crecimiento activo, donde hay mitosis y el pelo se va alargando. La fase catágena es la fase de detención de crecimiento y la fase telógena cuando se cae el pelo. Las glándulas sudoríparas, la mayoría recuerden que son ecrinas, que son las que están en toda la superficie del cuerpo y desembocan directamente en la piel, pero también tenemos un subgrupo en axilas, ingles, región púbica, perianal y areola mamaria, que desembocan al folículo piloso, que son las glándulas apocrinas. En cuanto a las uñas, recuerden que habíamos dicho en propedéutica que ustedes ya no iban a llamarle más a esto uña, que esto no es solo la uña, esto es solamente la lámina unguial. Cuando ustedes hablan de uña, hablan del complejo de todas las estructuras. Habíamos dicho en propedéutica que si alguno había visto a alguien que le habían sacado la uña, y en ese momento yo les había dicho a ustedes que ya no iban a decir más sacar la uña, sino que la denominación correcta para esto era abulsión de la lámina unguial. Ahora, por supuesto, en dermatología jamás dirán sacar la uña, ya dirán abulsión de la lámina unguial. Y había mencionado a alguno de sus compañeros
que cuando uno le hace al paciente la abulsión de la lámina unguial, eso queda todo friable, todo sangrante. ¿Por qué? Porque para hacer la abulsión de la lámina unguial, literalmente tenemos que arrancar la lámina unguial que está unida al lecho unguial, porque ambos avanzan juntos, unidos, así como el agua del río va sobre el lecho del río, asimismo la lámina unguial va pegada al lecho unguial y ambos son generados por la matriz unguial, es de color blanquecino. Por ende, esta semiluna blanca que ven aquí, que se llama lúnula, no es más que la porción destapada o descubierta de la matriz unguial, que la matriz unguial continúa hacia proximal y hace como un cuernito, sigue para acá, y acá hace como otro cuernito. Es decir, si yo no estoy haciendo mi cirugía de uña, hago una incisión aquí, hago una incisión acá y retraigo ese pie unguial proximal, va a ser igual blanco como está aquí la lúnula. Este pliegue de piel que ven aquí, que ustedes llaman popularmente la cutícula, ya no lo llamarán jamás así, ese es el oniquio. Y el que ven debajo de su lámina unguial, si miran su dedo, debajo de la lámina unguial, que es el que duele cuando se enganchan la uña con una puerta o con algo, es el hiponiquio. Este es el pliegue unguial proximal y estos los pliegues unguiales laterales. Entonces, todo eso junto es la uña. Esto es la lámina unguial, ¿ok? Condiciones ustedes utilizan para evaluar el trofismo y la vitalidad de la piel? Bueno, pellizcan la piel. Y lo primero, su piel va a tender a resistirse a que ustedes la encojan entre los dedos. A eso se le denomina turgor. Luego viene cuánto de piel quedó entre sus dedos. La piel joven va a quedar bastante piel entre los dedos, pero si le hacen la misma prueba a su abuelita de 90 años, resulta que no va a quedar nada casi ahí entre los dedos, va a ser como un papel. Entonces, esa es la atrofia que está ocurriendo con el envejecimiento. Finalmente, ustedes sueltan el pellizcamiento y ven que la piel de nosotros regresa rápidamente a la posición original. Esa capacidad de regresar rápido a la posición original se llama elasticidad. Elasticidad. Entonces, si de repente la piel se quedara colgada y no regresa, entonces ven que es una piel ya mucho más flácida que ha perdido la elasticidad. Biológicamente, la piel deriva tanto del ectodermo como del mesodermo. Del ectodermo deriva todo lo epitelial y los melanocitos. Solo que recuerden que los melanocitos, perdón, que los melanocitos derivan del neuroectodermo, derivan de la cresta neural y de ahí migran hacia la piel. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el melanoma que es el cáncer de los melanocitos, es uno de los cánceres más mortíferos que hay. ¿Por qué? Porque ya es una célula que en su código genético tenía programado la capacidad de moverse, de migrar. Entonces, cuando muta y se vuelve un melanoma, es súper fácil que haga una metástasis porque una célula que ya sabe moverse de posición en su código original. Entonces, el mesodermo van a tener todos los componentes conectivos dermis, fibra, músculo, células de Langerhans, músculo erector del pelo, etcétera. Todo comienza a nivel de alrededor de las primeras 3 semanas, que tenemos una capa de piel de una célula que nos cubre, que esa se denomina peridermo. Luego empezamos a desarrollar la epidermis, generalmente entre el primer y quinto mes, comenzando de la basal para arriba. Los melanocitos de la cresta neural van llegando a la piel alrededor de las 8 a 10 semanas. En el caso tanto de los folículos pilosos como de las uñas y las glándulas sudoríparas, van dándose cuenta que generalmente entre el tercer y quinto mes empiezan a formarse. La dermis empieza a formar primero el colágeno y luego empieza a formar elástica y reticulina, y finalmente la hipodermis más hacia el cuarto y el noveno mes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hago una pausa siempre para decirle, dermatología es la especialidad médica que más enfermedades diferentes tiene. O sea, más diagnósticos diferentes tiene que manejar. Son más de 4.000 enfermedades diferentes. Y tiene la peculiaridad de que todas se parecen. Entonces todas se confunden una con otra. Entonces, dermatología hay que estudiarla entendiéndola y asociando lo nuevo con lo que ustedes ya saben. Porque si no viene un momento, si se lo aprenden todo de memoria, que se les olvida una cosa y cuando yo le cambio algo en el examen, se derrumba el castillo de naipes y se les borra el cassette y no saben qué contestar en nada porque todo se confunde y todo se enreda. Entonces, vamos a hacer una primera práctica
de asociación de algo que ustedes ya conocen. En embriología, ¿qué les dijeron? El feto aumenta en la segunda mitad del embarazo, más de longitud o más de peso. Segunda mitad del embarazo, más longitud o más peso. Peso. Eso. Correcto, correcto. Entonces ya esa es una información que ustedes sabían. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Con qué engordamos? Con los adipocitos. ¿Dónde están esos adipocitos? En la hipodermis. ¿Cómo se está formando la hipodermis? Cuarto al noveno mes. Segunda mitad del embarazo también. Entonces ya algo que ya sabían lo asociaron con información nueva. Y así es que hay que estudiar esta materia para no enloquecer. Entonces, las funciones de la piel, la obvia, la función de protección, pero también regula temperatura, excreta y absorbe sustancias, tiene función sensorial, inmunitaria y pigmentaria. ¿Cómo nos protege? Primero, estructuralmente, a través de la queratina de la capa córnea, que es resistente, elástica, dura, relativamente impermeable, aunque tiene hasta un 15% de propiedades higroscópicas, es decir, un 15% de capacidad de jalar agua. Y esa es la razón por la que ustedes ven que cuando se quedan mucho tiempo metidos en la piscina, cuando salen, la mano está toda arrugada. ¿Por qué? Porque la mano, dijimos que la palma es la zona de piel más gruesa, pero es más gruesa a expensas del estrato córneo, que es el estrato que está lleno de queratina. Entonces, esa queratina absorbe ese 15% de agua cuando se está en la piscina y se sopla. Entonces queda más redundante la piel y por eso es que se ve arrugada. Y una vez que esa agua se va perdiendo hacia el ambiente, la piel regresa a su configuración original. Encima de esa barrera estructural viene el denominado manto ácido graso. Eso es básicamente una crema natural. Cuando ustedes dieron en farmacología cómo se crea una crema, recuerden que una crema era una emulsión agua-aceite o aceite-agua. Entonces es lo mismo que está produciéndose en la piel. ¿Cuál es el aceite? Es la secreción sebácea. ¿Cuál es el agua? El sudor. Y eso va revuelto con la descamación de la capa córnea. Entonces una crema natural que estamos produciendo para proteger la piel con pH ácido, porque precisamente pH normal de la piel es ácido para limitar el crecimiento de los microorganismos patógenos. Encima de esa capa viene la verdadera primera capa de protección, que es el microbioma cutáneo, todo el ecosistema de microorganismos que viven sobre y dentro de nuestra piel y que tienen la piel como su hábitat principal. Esa es la principal realmente línea de defensa, porque a esas bacterias y microorganismos no les interesa que la bacteria patógena pase a través de ellos para invadirnos a nosotros porque le está compitiendo su hábitat. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la sabana africana. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una leona se encuentra un cachorro de leopardo? ¿Qué hace la leona? ¿Qué va a hacer la leona? Lo acicala. No, no lo va a acicalar. Definitivamente entre todas las cosas no lo va a acicalar. Y Eso me da risa. Disculpen que esté tosiendo, pero tengo asma. Y en los viajes cuando estaba en Hamburgo, tenía mucho frío y me desencadenó el asma. Pero bueno, ahora ya estoy más cerca, ahora estoy en Costa Rica, ya no tengo tanto problema, pero todavía. Entonces, no, lo mata, enseguida lo mata. Y ni siquiera se lo come, lo deja ahí muerto. Porque no es que ella considere que el cachorro de leopardo era súper carnoso para comérselo. Ella lo que está evitando es que ese cachorro de leopardo en el futuro se convierta en un leopardo adulto que va a competir con ella por la gacela de Thompson o por el ñu, que es su alimentación. Entonces eso es lo mismo que está pasando en la piel. La bacteria residente que vive sobre nosotros y que está en paz con nosotros no quiere que la bacteria mala nos invada porque le va a competir por sus alimentos que están sobre nuestra piel. No es porque le interesa ser nuestra amiga, sino porque la otra es competencia para ella. Entonces, por eso la primera línea de defensa realmente es ese ecosistema, el microbioma cutáneo. Y esa es la razón por la cual los dermatólogos nunca recomendamos el uso de jabones antibacteriales a menos que la persona tenga una enfermedad bacteriana demostrada, una infección demostrada. Si no, no, porque usted con ese jabón antibacterial está matando a las bacterias buenas que nos estaban protegiendo del microbioma, está barriendo, siguiendo con el manto ácido graso que estaba debajo. Entonces, ¿usted cree que se está protegiendo con el jabón antibacterial? No, realmente se está desprotegiendo. Piel también regula la temperatura. Saben que cuando sudan la piel se enfría
y también por vasodilatación o vasoconstricción. Si hay vasodilatación en la piel, llega más sangre a la piel, radiamos calor al ambiente y perdemos temperatura en el núcleo corporal. La piel también excreta sustancias a través del sudor y recuerden que el sudor no es solo agua, en el sudor hay sodio, potasio, cloro, urea, lactato, amoníaco, entre otros componentes. Pero, a pesar de que eliminamos urea a través del sudor, esto no es suficiente para reemplazar a la función renal, si no nadie estaría en hemodiálisis o trasplantado si la piel pudiera reemplazar al riñón. Pero sí sirve para ver un signo en la piel de enfermedad sistémica denominado la escarcha urémica. Si resulta que usted está en uremia, nadie se ha dado cuenta, y usted tiene la urea en 140 en sangre, asimismo va a salir más concentrada la urea en el sudor, y cuando ese sudor se seca, va a quedar como una escarcha sobre la piel, como si usted estuviera apanado. Entonces, ese apanado, viéndolo sobre la piel, entonces usted va pasando por la sala y dice, oye, ¿qué pasó aquí con esta piel? ¿Alguien le ha hecho alguna química? Nadie le hizo la química. Bueno, usted lo sugiere en su rotación de medicina interna y ya va a sacar 100 en esa rotación porque salvó al paciente y por ende salvó al interno y al residente que no le habían hecho la química sanguínea al paciente. A pesar de que habíamos dicho que la piel era relativamente impermeable, tiene capacidad de absorción. Si no absorbiera nada, no tendría ningún sentido hacer ninguna crema porque nada va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que favorece que la piel absorba mejor? Que la piel esté hidratada, que usemos vehículos hidroliposolubles y que la molécula que estamos tratando de dispensar sea de bajo peso molecular. Y acuérdense que en la piel tenemos las sensaciones, tacto, presión, calor, frío, dolor y el prurito. Recuerden, prurito, no prurito, prurito. Acuérdense que este semestre sí están yendo al Ateneo en el Santo Tomás y delante de todos los dermatólogos, así que por favor que no se les salga un prurito, que eso es igualito que decir aiga. Entonces, no, prurito. Entonces, recuerden que el prurito es una sensación de dolor modificado, la picazón. La pigmentación de la piel está dada por dos factores. El denominado factor de superficie, que es la melanina. ¿Por qué de superficie? Porque está en el melanocito, que está arriba, está en la epidermis, entonces el componente de superficie. El factor de fondo de la pigmentación está dado por la hemoglobina, que como está dentro de los eritrocitos en los vasos sanguíneos, está más abajo en la piel y por ende se denomina el factor de fondo de la pigmentación. Entonces la melanina, el factor de superficie, nos da el color blanco a negro, mientras que la hemoglobina el blanco a rojo. Entonces la señora de la izquierda es blanca y la señora de la derecha es negra, porque la de la derecha tiene más melanocitos o ambas tienen la misma cantidad de melanocitos, pero la de la derecha produce más melanina. ¿Qué será lo correcto? Exactamente, Alex. Todos tenemos la misma cantidad de melanocitos, solo que la persona de piel blanca tiene melanocitos perezosos que producen poca melanina y por ende tenemos menos capacidad de defendernos contra la radiación ultravioleta, porque recuerden, la melanina es nuestro filtro endógeno protector contra la radiación ultravioleta. Pero eso no significa que si usted es de piel negra, usted tiene derecho a salir al sol sin ponerse protector solar. Eso no es cierto. Aquí es una diferencia de tiempo. Si usted es fototipo 1 como Nicole Kidman, por ejemplo, y sale al sol, se calcina en un minuto. Mientras que si usted es fototipo 6 como Michelle Obama, te puede estar tranquilo afuera a los 20 minutos, pero también está llegando a hacerse daño en la piel. Es cuestión de tiempo nada más. Por ende, todos tenemos que utilizar protector solar todos los días. Entonces, en la pigmentación tenemos dos grados de pigmentación, la pigmentación basal y la pigmentación inducida. ¿Cuál es la pigmentación basal? La que heredamos genéticamente, nuestro color heredado genéticamente. Entonces, en los bebés recién nacidos es todo el cuerpo, pero en nosotros los adultos es más difícil porque hemos estado expuestos a factores que hacen que la piel se oscurezca. ¿Dónde lo podrían encontrar más fácilmente en nosotros como adultos? No, no se ve así, en la cara interna del brazo. ¿Por qué? Porque el brazo va pegado al cuerpo. Entonces, esa parte está como normalmente en una sombra. Entonces, ese color se parece más. Y también en los glúteos, porque normalmente nadie anda con los glúteos ahí al aire por ahí. Entonces, ese color, el glúteo suele tener un color más parecido al color original. ¿Qué factores causan que nuestra piel se oscurezca?
Bueno, la luz solar, a eso se le denomina la acción fotopigmentaria, que es el bronceado. Recuerden, no hay bronceado sano. El bronceado es un signo de su piel tratando de defenderse del daño solar. Es como que usted estaba en primaria y le querían hacer, bueno, le hicieron pelonera en el salón, todo el mundo le quería pegar a usted, todo el mundo le estaba cayendo en pandilla. Entonces, ¿qué es lo que hacía usted? Taparse la cabeza con los brazos. Entonces, eso es lo que está haciendo la melanina. La melanina, la célula mueve la melanina arriba del núcleo para tratar de proteger el ADN y por eso la persona se ve más oscura. Entonces, eso no es bueno. Es un signo de que usted está dañando su piel. Entonces, no se broncee. Salvo que sea con una crema de autobronceado que oscurece la piel de otra manera. Eso lo puede encontrar en uno de mis posts del Instagram. Hace rato que ese tema no gana, así que está bastante atrás. Vamos a ver si en algún momento vuelve y gana y les hago esa publicación de las cremas de autobronceado. Y bueno, la otra opción es de oscurecimiento de la piel es la denominada acción irritopigmentaria. Habrán visto entre los muslos de personas obesas que está oscuro. ¿Por qué se oscurece? Porque están continuamente chocando los dos muslos. Al chocar las superficies, esa fricción hace que la piel se oscurezca también. Acción irritopigmentaria. También hay zonas que de por sí en la piel son más oscuras normalmente. ¿Cuáles son esas zonas? Por ejemplo, la zona genital, la zona perianal, la areola y el pezón. Recuerden que la producción de melanina está mediada hormonalmente por la hormona estimulante de los melanocitos, MSH. Ese factor de melanina, factor de superficie, puede estar alterado. Usted puede tener más de lo normal con respecto al resto de su piel o menos de lo normal con respecto al resto de su piel. Si usted tiene más, hablamos de hiperpigmentación en esa zona. Y eso puede ser por causas patológicas, como por ejemplo en la enfermedad de Addison, que ¿qué era la enfermedad de Addison? ¿Qué era la enfermedad de Addison? De insuficiencia renal primaria. Puede ser primaria o secundaria, pero sí, insuficiencias de la glándula suprarrenal. Entonces, María, si tú tienes la glándula suprarrenal fallando, ¿qué hace la hipófisis? Aumenta la producción de ACTH. Correcto. Y resulta que la CTH es una prima de MSH, porque la MSH también es una hormona hipofisiaria. Entonces, ¿qué interpreta el melanocito con ese montón de ACTH? Ah, bueno, no. Es que me están diciendo que yo tengo que trabajar. Y empieza a producir masivamente melanina y la persona se pone toda negra, hasta la encía se pone negra. Entonces le llega al cuarto de urgencia y usted dice, ay, qué mal se bronceó. Salida porque se bronceó y eso no es nada. 2 días después se murió porque era una insuficiencia suprarrenal que ustedes no estaban viendo. Entonces, en la piel se refleja todas las enfermedades sistémicas de una u otra forma. También puede haber aumentos fisiológicos de pigmentación, por ejemplo, en las embarazadas. Habrán visto, a ver, ustedes están en la nacional, es décimo, ya dieron obstetricia el semestre pasado, ¿no? Eh, Ok, vieron la embarazada que en el medio del ombligo hacia el pubis tenía una línea oscura. Esa línea oscura es la línea morena o la línea negra, está empujada también hormonalmente. Y el melasma que aparece en las mejillas, perdón, también, también está mediado, puede estar mediado hormonalmente. Entonces, la hipopigmentación, justo lo contrario, una reducción del color normal de su piel y puede ser parcial, a eso se le denomina hipocromía. Por ejemplo, si usted se pone por mucho tiempo corticoides tópicos de manera indiscriminada, la piel se va a blanquear y se va a atrofiar. Y también puede ser total. Cuando es total, hablamos de acromía, como puede ser en este paciente con vitiligo, en que es totalmente blanca la lesión, o generalizada, como por ejemplo en un paciente albino. ¿Ok? También tienen alteración de ese factor blanco a rojo, del factor de fondo de la hemoglobina. Usted puede estar más rojo de lo normal. Por ejemplo, si me dicen algo que me da vergüenza, me pongo rojo como un tomate. Entonces, rubicundez. Estoy más rojo por una emoción, eso es fisiológico. Pero puede ser una persona que está siempre roja y que eso realmente represente que tiene, por ejemplo, una hemoglobina en 26. Y como ustedes saben, no es normal, no es que está súper sano y fuerte porque tiene la hemoglobina en 26 se puede morir de una trombosis por un síndrome de hiperviscosidad. Entonces, otra vez un signo en la piel. Pero hay N causas de caras rojas.
Ustedes saben que yo soy conferencista internacional, me muevo mucho a dar conferencias afuera. En eso estoy en este momento, por eso estamos dando la clase virtual. Ahora mismo tengo 5 conferencias en el Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología. Una de las conferencias que yo doy en 45 minutos a los dermatólogos es caras rojas. Entonces, muchas cosas en la piel se parecen y pueden provocar que la cara se ponga roja. Entonces, ven que por lo que dicen los influencers en las redes sociales, mucha gente ve que se pone la cara roja y dice, tengo rosácea. No, rosácea es una de un montón de posibles caras rojas. Entonces, palidez lo contrario, usted tiene menos hemoglobina porque tiene tuberculosis, tiene VIH en etapa C, etcétera, se va a ver pálido. Función inmunitaria en la piel, ya habíamos mencionado en la epidermis las células de Langerhans, la dermis, mastocitos y macrófagos, pero ojo, aparte de eso, el queratinocito mismo también tiene función inmunitaria. No es solo un ladrillo de la pared de ladrillos. Acuérdense que el adipocito, bueno, ustedes no vivieron ese cambio. Ya ustedes cuando han estudiado, ya todo el mundo decía como normal que el adipocito era una célula endocrina que producía factor de necrosis tumoral alfa, que participaba activamente en la obesidad. Bueno, eso antes no era así. Antes el adipocito solamente era un saco de grasa que no hacía nada, según la medicina, hasta que se descubrió que sí hacía mucho. Bueno, lo mismo pasó con el queratinocito. El queratinocito, solito, sin una célula inmunológica propiamente dicho alrededor, tiene capacidad de defenderse contra los microorganismos, liberando defensinas y otros componentes a medida que va sensando que haya células de patógenos alrededor. ¿Y quién se acuerda cuál era la capa más superficial de la piel? Juan, El tienes el estrato micrófono córneo. apagado. Ajá, el estrato córneo es la capa más superficial de la capa más superficial. La capa más superficial es la epidermis, cuyo estrato más superficial es el córneo. Entonces, ¿qué sustancia era la que nos protege de la radiación solar? Correcto. Y un ejemplo de una hiperpigmentación fisiológica, Embarazo. el embarazo es el que la causa. ¿Cómo se llama la hiperpigmentación? La línea. Negra. Negra. Línea negra, la línea morena o el melasma. Que conste, el melasma tiene un componente fisiológico de ocurrencia, pero los dermatólogos lo manejamos como patológico, porque a nadie le gusta tener su cara manchada. Eso le causa a la mujer un importante impacto severo en la calidad de vida. Digo a la mujer porque la mayoría de los casos son mujeres, pero también hay en hombres. Entonces lo tratamos como una enfermedad, pero el origen realmente tiene un origen hormonal. Entonces ahora pasamos a la parte de propedéutica. Habíamos dicho cuando le di esta clase en propedéutica que en dermatología, ¿qué se hacía primero? ¿La historia clínica o el examen físico? El examen físico. Exactamente, es al revés de todas las otras. En todas las demás especialidades, primero la historia clínica y luego el examen físico. En dermatología, empezamos primero con el examen físico porque trabajamos con nuestra capacidad de observar, de ver cualquier cambio. Entonces, apenas la persona va cruzando la puerta del consultorio, ya yo puedo, tiene rara la nariz, tiene esto aquí en el mentón, el pelo se le cayó por allá. La persona ni ha hablado, ya yo voy escaneando todo lo que le veo raro. Entonces, estoy haciendo un examen físico. Se sentó, empiezo a preguntarle, voy a hacer la historia clínica. Y luego entonces voy a hacer el examen físico dirigido a la queja del paciente, que debe ser hecho a siempre con buena iluminación, idealmente luz natural, muy difícil que la tengamos, así que luz blanca, no amarilla. Foco amarillo, terrible para dermatología, todos los colores los desconfigura. Entonces, en el examen físico, aquí fundamentalmente en la inspección, porque ya les había dicho que trabajamos con nuestra capacidad de observación. Y siguiente, la palpación. Percusión y auscultación son prácticamente irrelevantes en dermatología, salvo que haya otra vez una pandemia de COVID y agarran a los dermatólogos y nos vuelvan a meter en intensivo, que ahí tenemos que desempolvar el estetoscopio que había quedado botado ahí hace 10 años. Pero ese es otro tema. En dermatología normal no habría que hacer percusión ni auscultación. Entonces, ¿qué es lo primero que van a definir? La topografía de las lesiones. ¿Dónde están? Y lo siguiente que van a ver es la forma de las lesiones. ¿Cuál es su morfología? Con eso ustedes se hacen un diagnóstico diferencial en la cabeza, pero como les dije, son más de 4.000 enfermedades diferentes, así que pueden ser
varios posibles diagnósticos para lo que están viendo clínicamente y para eso son las pruebas complementarias para llegar al diagnóstico definitivo. Historia clínica, preguntar dónde está, qué forma tiene, señora, esto le ha cambiado en el tiempo, señora, usted ya se ha puesto algún tratamiento y preguntar hasta por lo que el paciente no está diciendo. La exploración física dirigida a la dermatosis, como dijimos, con buena iluminación, inspección y palpación, pero también hay que explorar la piel más allá de lo que el paciente dice. La clasificación topográfica, ¿cómo podemos hacer esa clasificación? Localizada, diseminada y generalizada. Es localizada cuando está afectando un solo segmento corporal, por ejemplo, la cabeza o la extremidad superior izquierda. Un segmento corporal es localizada la dermatosis. Si ya tiene dos segmentos corporales, como este paciente, por ejemplo, que tiene extremidad superior izquierda, extremidad inferior derecha, entonces ahí hablamos de diseminada. Y si está afectando más del 90% de superficie corporal, lleno de lesiones, todo, más del 90% de superficie corporal, hablamos de generalizado. Entonces, importante en dermatología también mencionar qué zonas de la piel están afectadas y qué zonas de la piel están respetadas. ¿Por qué? Porque como todo se parece, puede ser que la enfermedad uno se caracterice por afectar la mano izquierda y no la mano derecha. Pero la enfermedad 2 afecta la mano izquierda y la mano derecha. Entonces, si usted dice en la historia, tiene afectada la mano izquierda y no dice nada de la mano derecha, entonces puede ser cualquiera de las dos. En cambio, si usted dijo, tiene afectada la mano izquierda y no la derecha, tiene respetada la derecha, entonces ya uno sabe que estamos hablando más de la enfermedad uno. Entonces, también mencionar si la dermatosis es bilateral. ¿Qué es eso? Usted traza una línea imaginaria por la mitad del cuerpo. La dermatosis está de los dos lados, de las dos mitades. Sí. Ah, bueno, es bilateral. Ah, no, está de un solo lado. Es unilateral. Ok, ya dijimos que es bilateral porque está de los dos lados. Está en el mismo sitio de los dos lados. Por ejemplo, si me afecta el índice derecho, también me afecta el índice izquierdo en el mismo sitio. Sí. Ah, bueno, es bilateral y simétrica. Ah, no, me afecta el índice derecho, pero el pie izquierdo. Es bilateral, pero asimétrica. Y esas pequeñitas cosas cambian completamente los posibles diagnósticos en dermatología. También preguntar si esto está en partes expuestas o no. Hay que quitarle la camisa al paciente. El paciente llega así todo quemado, todo tostado aquí en la cara y el cuello y usted no le quita la camisa, usted no se va a dar cuenta si debajo de la camisa hay área afectada o no. Si usted le quitó la camisa y resulta que abajo de la camisa, en la área tapada, no hay nada, todo estaba en las zonas destapadas, significa que esa es una enfermedad de la piel que está inducida por la luz. En cambio, si usted le quita la camisa y la enfermedad sigue también en las partes que están tapadas, ya usted sabe que no es una enfermedad inducida por la luz. Entonces, solo con eso ya usted reduce los posibles diagnósticos diferenciales. Digo reduce porque hay un montón de enfermedades que son inducidas por la luz, pero es un montón más chico que la totalidad. Entonces, solo con pequeñas cosas usted va haciendo ya la separación. Igual predominan los pliegues, por ejemplo, como la dermatitis atópica, o predomina en las superficies extensoras como la psoriasis. Entonces, observando también la distribución, van cambiando los posibles diagnósticos. Entonces tenemos la morfología, hay que ser muy específicos describiendo todo lo que vemos, forma, tamaño, color, profundidad, infiltración, todo lo tenemos que ir poniendo en esa historia clínica. Luego la evolución. Usted le pregunta al paciente, ¿esto cuándo le empezó? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo se le fue regando? Señora, ¿esas lesiones eran así desde el principio o eso ha venido cambiando? Oye, y de casualidad usted no se comió unos camarones, algo que le desencadenara eso. O señora, eso le pica, eso le arde, eso le duele. Importantísimo. Antecedentes de remedios caseros. Antes de llegar al dermatólogo, ya ahí metió la cuchara la vecina, la prima, el de la farmacia que le recetó sin ser médico, el médico general. Y finalmente, cuando ya están todos destrampados, es que llegan al dermatólogo. Entonces hay que preguntar por el efecto de los remedios que también suelen empeorar las dermatosis. Sobre todo el uso de corticoides tópicos, porque el uso de corticoides tópicos tiende a desconfigurar el aspecto clínico de las lesiones. Entonces puede ser que la enfermedad uno, si usted le pone corticoide tópico, quede pareciéndose a la 2. Entonces, si usted no le pregunta al paciente por el uso de corticoide tópico, usted lo ve, usted dice, ahí tiene la 2 cuando realmente es la uno desconfigurada.
Entonces, importante preguntar por eso también. Luego viene la parte de las lesiones elementales, que es como el vocabulario que ya habíamos visto de dermatología. Acuérdense que teníamos lesiones elementales primarias, que son las que aparecen sobre una piel que antes no tenía nada. Aparece sobre una piel que antes era normal. Y tiene las lesiones elementales secundarias, que son las que aparecen por la evolución de las primarias. Entonces, las lesiones elementales primarias, habíamos dicho que pueden ser de contenido sólido, líquido y por pérdida de sustancia. Repasémoslas. La más básica es la mancha o mácula. Y aquí solo tenemos un cambio de color, pero no hay elevación ni hay depresión en la piel, solo un cambio de color. Es decir, si ustedes la ven a ella que tiene melasma, dicen, ok, sí, tiene algo en la piel, tiene una mácula. Pero si ustedes cerraran sus ojos y solo tocaran esa piel, ustedes dirán, "Mm, no tiene nada, está igual que la piel de alrededor porque no hay relieve ni depresión. Las manchas pueden ser pigmentarias, que generalmente el pigmento involucrado es la melanina, y ahí pueden ser hiperpigmentadas, como las efélides y los léntigos. ¿Quién se acuerda que era una efélide? ¿Qué es la efélide? Las pecas. Las pecas, correcto, María. El nombre ya no dirán ustedes más tiene pecas, sino tiene efélides. Y los léntigos son las manchas que aparecen, habrán visto en el dorso de las manos de personas mayores muy blancas que han tomado mucho sol, y les salen unas manchas redondas chocolates. Esos son los léntigos. Y lo hiperpigmentado habíamos hablado hipocrómico y acrómico. También la piel puede ponerse roja. Eso se le denomina eritema. Y es muy importante que diferencien el eritema de la lesión purpúrica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si una piel roja eritematosa ustedes la aprietan? ¿Qué pasa al apretarla? Se blanquea. Correcto, Daniela, se blanquea. ¿Por qué se blanquea? Porque usted, para producir ese eritema, el mecanismo de acción es dilatación vascular. El vaso se dilata, le llega más sangre y por eso se ve más rojo la zona. Entonces, al usted apretar, es como si usted estuviera drenando una manguera, drenando una tubería. Entonces, sale la zona del exceso de sangre de ahí y la piel palidece. Pero, ¿qué pasa en la lesión pública? Usted la aprieta y por más que la apriete, eso no se blanquea. ¿Por qué? Porque aquí el vaso sanguíneo se rompió y la sangre se regó en la piel. Entonces ya ahí usted, por más que lo apriete, no se va a drenar por ninguna tubería, o la tubería está rota. Entonces, en las lesiones purpúricas las clasificamos según su tamaño. En sentido estricto, senso estricto, la petequia es una lesión purpúrica puntiforme, como si fuera la cabeza de un alfiler. Sin embargo, se tolera que sea petequia hasta 1 centímetro de diámetro. Ya más de 1 centímetro de diámetro no es petequia, ya es una equimosis como la que están viendo en la paciente de la derecha. Bien, eso puede ocurrir de distribución lineal. Cuando ocurre con distribución lineal la lesión purpúrica, hablamos de vívices. También podemos tener máculas artificiales en la piel. Entonces, por ejemplo, la persona se puede poner de color gris oscuro en la enfermedad que se llama argiria. ¿Qué es lo que se está depositando en la piel en la argiria? ¿Qué se Plata. depo- Correcto, argentium, como Argentina, plata, argiria. Entonces la persona literalmente se pone plateada, como un gris tostado. Y, por ejemplo, la miodarona puede hacer que en algunas personas la piel se ponga azulada, violeta, y el tatuaje también se clasificaría como una mácula artificial. Ya en el caso de la pápula, ya hay elevación en la piel, ya hay un relieve. Y esa elevación no debe superar 1 centímetro de diámetro. Si ya es mayor de 1 centímetro, ya eso no es una pápula. Por ejemplo, en este paciente con psoriasis en gotas, ven pápulas, lesiones elevadas que no superan el centímetro. Diferenciar de labón o roncha, que es lo típico que ustedes dicen que eran alérgicos a los camarones, pero se los comieron de todas maneras y se enroncharon. Esa enronchada es el labón o roncha. La diferencia es que, a diferencia de la pápula, el abón es como más hinchado porque es producido por edema de la dermis. Entonces, el borde no es tan bien definido como el de la pápula, es como difuso, hinchado. Y aparte, usted se toma los antihistamínicos y ¡pum! Se va. Es fugaz la evolución del abón. La pápula no es fugaz. Tubérculo, una lesión elevada que va a resolver dejando cicatriz, y los nódulos, la que están viendo a la derecha.
El nódulo ya ven que es una lesión más grande, 1 a 3 centímetros, porque el proceso inflamatorio está más profundo que en el caso de la pápula. Pero al estar más profundo el proceso inflamatorio, entonces puede que haga elevación, como puede que no, porque si está muy abajo no va a hacer bulto sobre la piel. Entonces, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta que está ahí? Por la palpación. Ahí se van a dar cuenta que el nódulo está debajo. En el caso de esta paciente con lupus profundo, ven que los nódulos de ella sí se ven, sobre todo se ven aquí. ¿Por qué? ¿Por qué en el de ella sí se ven? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué está? ¿Qué hay El aquí? hueso. Ajá, ¿y qué hueso? Ahí está el arco cigomático. Entonces, el nódulo está apoyado sobre el arco cigomático y por eso hace un bulto en la piel. Si no, no se vería el nódulo. Ustedes tendrían que tocarlo para darse cuenta que están abajo. Por eso, los dermatólogos, en la tendencia actual, no sé si recordarán los rellenos del pasado, que era un agente que tenía la cara así todo como un que se veía súper falso. Entonces ya nosotros no ponemos, por lo menos los dermatólogos no ponemos ese tipo de rellenos, sino que ponemos rellenos de soporte al arco cigomático para que la piel haga esto. Entonces se levanta así, sin tener una bola falsa aquí en los surcos. Entonces el mismo mecanismo. El goma, no la goma, el goma, es una lesión nodular cuyo interior se reblandece y drena el material hacia el exterior. Y habíamos visto en séptimo semestre que ejemplos de enfermedades con gomas, el principal, ¿cuál era? ¿Cuál era la principal que producía gomas? Sífilis. Pues esta es como la más conocida, no es tan frecuente como la otra, pero sí, la sífilis terciaria tiene gomas. ¿Qué más? Aquí en el cuello, cuello. ¿Cuál era esa? Tuberculosis. Correcto, la forma principal de tuberculosis cutánea, la tuberculosis colicuativa, son gomas. Y bueno, el tumor es una lesión que puede ser exofítica, es decir, saliente, o infiltrante, es decir, que se hunde en la piel, y que es por neoformación de células. ¿Será lo mismo decir que la persona que tiene un tumor tiene un cáncer? ¿Siempre un tumor es un cáncer o no? No, No, solo los tumores malignos son cáncer. ¿Y ese que está a la derecha será benigno o será maligno? habría que hacer biopsia. No, sí hay que hacer biopsia, por supuesto, pero ya tú me puedes decir desde ya si eso es maligno o benigno. ¿Quién se atreve? Pareciera 50%. maligno. Maligno, sí. Maligno, exactamente. Es el carcinoma vasocelular, es el cáncer de piel más frecuente, pero como bien lo dijo Cristian, sí, Cristian, no fue el que lo dijo, hay que hacer la biopsia. La confirmación es histopatológica, porque usted tiene que saber qué tipo de cáncer, cuál es su tipo histológico para ver cómo es la operación que hay que hacer ahí. Entonces, sí, correcto que el diagnóstico definitivo es la biopsia, pero ya clínicamente uno sabe que eso está mal. Entonces ya uno sabe que hay un cáncer. Entonces, entre las de contenido líquido, la que mide menos de 1 centímetro es la vesícula y puede tener contenido líquido, seroso o hemorrágico. En el cambio, la ampolla es la que mide más de 1 centímetro. Y si es aún mucho más grande, hablamos de bulas. Perdón. Cuando el contenido es pus, usted no dice, tengo una vesícula de pus. Hablamos de una pústula. Y si ese contenido de pus es mayor, más profundo, hablamos de un absceso. Y típicamente el absceso tiene una consistencia fluctuante. Entonces lo tocan y el dedo de ustedes rebota, como si estuvieran tocando un globo que inflábamos con agua cuando éramos niños, que rebotaba el dedo en el globo, es lo mismo que pasa rebotando acá en un absceso. La pérdida de sustancia la podemos clasificar en erosión versus úlcera. ¿Cuál es la diferencia? Que la erosión no ha atravesado la unión dermoepidérmica. Y dirán, doctor, ay, pues, ¿para qué? Otra clasificación más de los dermatólogos. No, es importante esa clasificación porque cuando usted no atraviesa la unión dermoepidérmica, usted puede recuperar la piel sin cicatriz. Pero si usted ya rompió la unión dermoepidérmica, va a haber una cicatriz. Entonces, la erosión recuperará sin cicatriz, la úlcera dejará una cicatriz. ¿Qué es la excoriación? No es más que una erosión lineal.
lo que popularmente se conoce como me aruñé. La aruñada, ya no dirán más aruñadas, son excoriaciones. Y eso es súper importante porque decimos que en dermatología la mitad de los pacientes nos miente y la otra mitad tampoco nos dice la verdad, porque el paciente de dermatología le sabe que está mal lo que está haciendo, le da vergüenza con el médico, entonces lo niega. Entonces usted le dice, señora, eso le pica, y la señora, no, yo no me rasco, no, no, no. Usted le quita la camisa y parece que en la espalda la atacó una pantera, ¿no? Así está todo, toda llena de escoriaciones. Entonces, no siempre hay que creerle al paciente de dermatología, hay que verificar. La úlcera puede ser superficial, como que está en la dermis nada más, hasta bien profunda. Ya ustedes han rotado y han visto pacientes con úlceras de decúbito, que usted ve que usted mete el dedo del guante y pasa la grasa, pasa la fascia, se fue el músculo y ¡pa! Toca el hueso. Bueno, eso también es una úlcera, porque eso resolverá con cicatriz. Y bueno, fisura, cuando esto ocurre en trayecto lineal, como si fuera una rajadura en una pared, eso es una fisura en la piel. Cuanto a las lesiones elementales secundarias, pueden ser caducas y estables. Caducas son las que tienden a resolver en el tiempo, estables son las que tienden a permanecer. Entonces, entre las caducas tienen las escamas, que son formaciones laminares producidas por descamación de la capa córnea. Tienen las costras, que son, importante que recuerden que la costra es algo que está superpuesto a la piel, está encima de la piel, por desecación de una secreción, en el caso de las melicéricas, o de un exudado o una hemorragia. Y eso es importante para diferenciarlo de esta otra de acá, que es la escara. Aquí en la escara no hay nada encima de la piel. Aquí la piel se murió. Aquí hubo necrosis de la piel. En cambio, en la costra es algo que se secó encima de la piel. Entonces, distinto. Acá murió la piel. Entonces, una quemadura de tercer grado me haría una escara o me haría una costra. Una escara. Correcto, Daniela. Y bueno, ¿qué es la escamocostra? Resulta que usted era un paciente de psoriasis como este, tenía escama y se cayó y se raspó el codo. Entonces, bueno, sangró y se mezcló esa sangre con la escama. Entonces, esa mezcla es la escamocostra. Lo contrario, las lesiones elementales secundarias estables que tienden a permanecer en el tiempo, puede tener la atrofia de la piel, que es la disminución del espesor de la piel. Como lo ven aquí, parece como un papel de cigarrillo esa piel por uso indiscriminado de corticoides tópicos. O lo contrario, que la piel se engrose, sea más gruesa, que está entrando algo a ella. Eso se denomina infiltración. Y ese algo que está entrando ahí, colocándose ahí, puede ser desde una célula inflamatoria hasta células malignas. Esclerosis, si han visto aquí ya algún paciente con esclerosis sistémica, por ejemplo, ven que en este paciente usted toca la piel y es como si ustedes estuvieran tocando una madera. La piel está dura como una madera, porque ¿qué pasa? Hay un depósito indiscriminado de colágeno totalmente indiscriminado en la piel, se torna dura. El paciente hace mano en garra, como la que están viendo ahí, pero no por lesión de los nervios, sino el nervio está bien, el músculo está bien, está contrayendo el músculo, pero la piel está dura que no puede estirar los dedos. Entonces, esa lesión elemental es la esclerosis. La pueden ver en la morfea o en la esclerosis sistémica. También tienen la cicatriz. La cicatriz es el reemplazo de una pérdida de sustancia que fue más allá de la unión dermoepidérmica con un tejido fibroso. Hay otras lesiones más allá de este grupo, como por ejemplo la alopecia, que es la pérdida de pelo en la zona que normalmente debería haber. Hidrodermia lo utilizamos para referirnos a un eritema generalizado. Habíamos dicho que generalizado era algo que afectaba más del 90% de superficie corporal. Entonces, un eritema generalizado asociado a descamación fina. En vez de decir todo eso, decimos eritrodermia. Una fístula, un trayecto que comunica dos estructuras que no deberían estar comunicadas. Si por ejemplo ustedes miran su abdomen y resulta que tiene un orificio que comunica con el estómago, eso no es normal, eso es una fístula. Y bueno, una placa es lo que tienen a la derecha, una lesión elevada que no supera 1 centímetro de altura. Y ustedes dicen, wait. ¿Cómo así? Si hace un rato me dijo que la pápula era la que no superaba 1 centímetro, pero afinemos, no supera 1 centímetro de alto, pero sí varios centímetros en extensión. Entonces, si la pápula fuera una montaña, la placa sería una meseta. Entonces, no supera el centímetro de altura, pero sí tiene varios centímetros
de extensión, como ven a la derecha. La tosis es una excrescencia formada por queratina y liquenificación, un engrosamiento de la piel como consecuencia del rascado o de la fricción que lleva a que la piel se haga más gruesa, más oscura y tome como un aspecto cuadriculado. Eso es liquenificación. El quiste es una cavidad cerrada con revestimiento epitelial, endotelial o fibroso y que tiene su contenido, puede ser un contenido líquido o semisólido. Y lo que ven a la derecha son las popularmente conocidas como arañitas vasculares, que ya no le dirán ustedes más arañitas vasculares, sino telangiectasias, que son dilataciones de vasos capilares terminales. Las dos que están aquí, que básicamente son excrescencias en la piel que parecen como champiñones, ahí podrían ser vegetaciones o lesiones verrugosas. ¿Cómo van a hacer para acordarse de la diferencia? Ustedes ya saben que las verrugas son como secas o húmedas. Secas. Correcto, las verrugas son secas. Entonces, si usted sabe que la verruga es seca, si usted se encuentra un champiñón que es seco, está hablando de la lesión verrugosa. Pero si usted se encuentra un champiñón que es húmedo, friable, sangrante, juicy, entonces usted está en una vegetación. Entonces, esa es la diferencia. El de la derecha tiene lesiones verrugosas. ¿Y qué enfermedad es esa que está en la imagen de la derecha? No, no, Con, Neurofibromatosis. no. En el caso de la con neurofibromatosis pueden verse así tumoraciones, pero son con consistencia de piel y blanditas. No. ¿Qué otra? tuberculosis cutánea. Tuberculosis cutánea es un diagnóstico diferencial más apropiado, pero no, es un Una hongo. cromoblastomicosis. Correcto, Daniela. Eso es, una cromoblastomicosis, así mismo. Entonces, las enfermedades histopatológicas a diferencia de lo que habíamos, digo, perdón, las lesiones elementales histopatológicas, a diferencia del séptimo que las habíamos visto una por una, acá nada más las vamos a recordar porque no quiero que gasten tiempo aprendiéndose eso. Eso ya es el lenguaje que usamos los dermatopatólogos. Entonces, son 2 años más después de ser dermatólogo que hay que estudiar otro grupo de cosas más. Entonces, esto es nada más para que ustedes sepan que existe en el vocabulario de lo que veríamos en la placa. Hay de la epidermis, hay de la dermis, hay de la hipodermis. Las pruebas complementarias sí que hay que aprendérselas. La luz de Wood, en el caso de la luz de Wood, es una luz ultravioleta de banda larga. Ahí no, lo que nosotros hacemos es apagar todo el consultorio e iluminamos al paciente. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque miren que eso no está en la diapositiva, así que anótenlo. Entonces, cuando usted ilumina al paciente con la luz de Wood y resulta que tiene vitiligo, como el paciente que está en la imagen, se va a ver blanco, como una hoja de papel, como era la bata de ustedes en séptimo. Así, se va a ver de blanco. Entonces, o con una fluorescencia blanco azulada. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tienen una tiña de la cabeza y la tiña de la cabeza es microspórica y usted la ilumina con la luz de Wood? Va a producir una fluorescencia azul verdoso. ¿Qué pasa si usted tiene un paño blanco? Que ya no llamarán más paño blanco jamás y le dirán pitiriasis versicolor. Si usted tiene una pitiriasis versicolor salud y usted ilumina al paciente con la luz de Wood, eso va a emitir una fluorescencia de color amarillo verdoso o dorado. ¿Qué pasa si usted tiene una enfermedad que se llama eritrasma, que básicamente es indistinguible de una tiña aquí a nivel de la axila o de una tiña a nivel de la ingle? Se la ilumina con la luz de Wood y eso produce una fluorescencia de color rojo coral. Entonces recuerden, eritrasma, rojo coral, tiña microspórica, azul verdoso, pitiriasis versicolor, dorado o amarillo verdoso, vitiligo completamente acrómico o blanco azulado. Ojo,
También hacemos técnicas de exploración en la piel, como por ejemplo el raspado metódico. Si usted es paciente de psoriasis le empieza a raspar toda esa piel, primero empiezan a volar las escamas. Y al volar las escamas es como si usted estuviera rayando una vela. Entonces a eso se le denomina signo de la bujía, la cera de una vela, ¿no? Una bujía o vela. Se está rayando, signo de la bujía. Eventualmente se acaban las escamas y nada más va a quedar la parte roja del fondo. A eso se le denomina la membrana de Duncan-Bolclay. Y finalmente va a empezar a sangrar, pero va a sangrar como puntos rojos separados. A eso se denomina el rocío hemorrágico de Auschwitz. ¿Por qué puntos rojos separados? Pues acuérdense de de los dedos del guante de las papilas dérmicas. Al ir raspando, usted primero va a ir rompiendo estas puntas. No va a romper acá abajo de entrada. Entonces, por eso empieza a sangrar por cada una de esas puntas. Rocío hemorrágico de Auschwitz. Esos tres signos son muy sugestivos de que el paciente tiene una psoriasis. Obviamente, la confirmación es con la biopsia de piel. ¿Qué era la diascopía? La diascopía, utilizamos un portaobjeto que es transparente para poder ejercer la presión sobre la piel y ver la diferencia entre eritema y lesión purpúrica. Porque si lo hacemos solo con el dedo, pues nuestro dedo no es transparente para que veamos a través de él. Entonces es más fácil hacer presionando con un portaobjeto. Pero también lo podemos hacer presionando una piel donde creemos que hay una dermatosis granulomatosa, que haya granulomas abajo en la piel. Si usted la presiona, va a tomar un color como en applesauce, como en jalea de manzana. Entonces, eso hace obligatoria la biopsia de ahí porque hay una dermatosis granulomatosa abajo. Segundo, la exploración de la sensibilidad. ¿Qué enfermedad de la piel ustedes conocen que se caracterice por pérdida de sensibilidad? Y no me digan la diabetes porque es obvia. Otra más aparte de la diabetes, ¿no? Los grillos. Cri, cri. Nada, se fue. Está por todas partes en la Biblia. La lepra. La lepra, correcto, que de ahora en adelante ya no llamarán lepra, sino que llamarán enfermedad de Hansen, porque lamentablemente en Panamá la lepra la estigmatizan. Entonces usted dice que la persona tiene lepra y al día siguiente la botan del trabajo. En cambio, si usted dice que tiene Hansen, el jefe no sabe quién es ese Hansen y no bota a la persona del trabajo. Entonces, exactamente, la lepra o la enfermedad de Hansen se caracteriza por pérdida de sensibilidad, pero no es que el paciente llega y dice, doctor Carlos, tengo aquí una placa de pérdida de sensibilidad. Él ni sabe que no siente ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer la evaluación para que nos demos cuenta que esa piel tiene pérdida de sensibilidad. La fotografía es vital, vital en dermatología, porque todo es visual. Entonces, como no es lo mismo cuando ustedes den las clases de gastro con Enrique Adames, por ejemplo, y estén dando hepatitis. Pero el paciente no se está viendo el hígado todo el día para saber que está ahí. La piel sí la ven todo el tiempo. Entonces el paciente de piel es hiperansioso porque está viendo siempre todas sus lesiones. Entonces llega al mes a la cita de control y dice, ay doctor, estoy igual. Yo te le saca la foto y dije, mira, no estás igual, estás muchísimo mejor. Ay doctor, ¿cómo he cambiado? Bueno, pero es porque la ansiedad hace un efecto en su percepción. Esa es una indicación de la fotografía. Segunda indicación, la correlación clínico-patológica. Por ejemplo, resulta que a Carlos le gustaba la dermatología, se graduó de médico, hizo su internado y se volvió especialista en dermatología. Carlos es dermatólogo. Entonces resulta que Daniela tiene algo en la piel y Daniela quiere atenderse con un dermatólogo. Bueno, viene y se atiende conmigo. Yo la veo, veo sus lesiones clínicamente y considero que tengo que hacer una biopsia. Yo como dermatólogo hago la biopsia. Pero yo soy dermatopatólogo también, es decir, yo mismo me automando la biopsia para yo verla al microscopio. Yo sigo viendo la biopsia al microscopio y hago el diagnóstico en base a mi capacidad clínica como dermatólogo y a mi capacidad histopatológica como dermatopatólogo. Cierro el diagnóstico y trato a Daniela. Entonces, en una misma persona se cerró el círculo completo. Pero ¿qué pasa? Si Daniela se va a atender con Carlos, Carlos es dermatólogo, la ve, hace una biopsia y me manda la biopsia a mí. Pero entonces a mí ya nada más me está llegando solamente el pedacito de piel en el frasco, yo no sé cómo se veía Daniela clínicamente. Entonces no estoy actuando como dermatólogo en ese aporte diagnóstico, sino solamente como patólogo. Entonces queda incompleto el diagnóstico de dermatopatología. Entonces, ¿qué es lo que se le dice al dermatólogo?
haz tu biopsia, pero me le tomas foto al paciente y me mandas la foto. Yo les digo que me manden la foto del paciente para yo poder hacer esa correlación. Ya yo hago el diagnóstico, inclusive después lo llamo, mira, ¿sabes qué es esto? Ponle esto, esto y esto y esto, porque yo también soy dermatólogo. Entonces está cerrando la correlación. Entonces, si no es mi paciente como dermatólogo y dermatopatólogo, la fotografía es la que va a permitir hacer la correlación clínico-patológica, que es vital en el diagnóstico de una especialidad donde todo se parece. La dermatoscopía es como si fuera un aumento de nuestro ojo. Entonces es como un punto intermedio entre el ojo humano y el microscopio. Nos aumenta las lesiones para poder determinar a qué hay que hacerle biopsia o no. Y por supuesto, la biopsia es el gold standard del diagnóstico en dermatología. Esa es la confirmación del diagnóstico de todo. Bien tienen la investigación bacteriológica directa y el cultivo. Por ejemplo, ¿qué técnica tienen ahí a la derecha? ¿Qué es eso? Tinción de Gram. Staphylococcus aureus. Puede ser un estafilococcus aureus, pero la tinción, que era lo que estábamos preguntando, correcto, sí es Gram, y están viendo ahí cocos Gram positivos, correcto. Bueno, la investigación micológica directa y cultivo es súper importante. Recuerden que les comenté que hay una subespecialidad solamente de hongos que hice yo, que es micología. Por supuesto que tenemos que hacer mucho cultivo y examen directo. Bueno, la alergología en dermatología, sobre todo, además, prueba de parche para hipersensibilidad tipo 4 que PRIC, que es el que está viendo la imagen, que es para hipersensibilidad tipo 1. ¿Quién se acuerda de una lesión elemental primaria de contenido sólido? Más pues, Correcto, la pápula, la mácula también. Y una de líquido, vesícula, la vesícula, perfecto. ¿Y qué utilizamos para hacer la diascopía? un portaobjetos. Correcto, un portaobjetos para presionar porque es transparente. Entonces, en resumen, la piel es el órgano más extenso del ser humano y cumple con funciones de protección sensorial, termorregulación, absorción, excreción, inmunitaria y pigmentaria. Las capas de la piel son la epidermis, la dermis y la hipodermis, y los anexos cutáneos son pelo, uñas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Él origina en el ectodermo y en el mesodermo. Y recuerden que la historia clínica y el examen físico son fundamentales en dermatología. Dentro del examen físico, sobre todo, la inspección y la palpación. Las lesiones elementales pueden ser divididas en primarias y secundarias. Las primarias en contenido sólido, de contenido líquido, de pérdida de sustancia, mientras que las secundarias en caducas y estables. Las lesiones elementales histopatológicas no hay que aprendérselas en este curso, pero recuerden que hay de la epidermis, de la dermis, de la hipodermis. Y las pruebas complementarias sí que hay que aprendérselas en este curso, que son la luz de Wood, el raspado metódico, la biopsia, entre otras. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Pedro, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? No, doctor. Bueno, chicos, quería dar la otra clase, pero no da el tiempo. Miren que ya son las 8:11, entonces no da para que pueda dar la otra clase. Así que la damos el jueves en nuestro horario normal de clase de las 11 de la mañana. Entonces, Juan, después me dices bien dónde era el salón, si es el mismo de Santo Tomás o cuál, para ir directamente al salón. Eh, y bueno, voy a tratar de ponerle la interacción en las redes sociales desde ahora, desde el fin de semana, para que tengan más tiempo de hacerla. Así que revisen si siguen mi cuenta, si todavía la siguen, pues nada más enseguida le va a saltar que está puesta la publicación ahí. Si en algún momento cambiaron su Instagram o no, algo pasó y dejaron de seguir mi cuenta, síganla de nuevo para poder que te puedan hacer la asignación. Entonces, perfecto, quedamos así. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves, ya en persona, que ya el próximo jueves sí estoy en Panamá. Así que ahí podemos dar las clases ya en persona, ¿ok? Listos, pues, que tengan excelente viernes. Se cuidan. Gracias, doctor. Gracias, doctor.